Bueno, lo que vamos a hacer en la unidad 3, lo que yo quiero ver es cómo, o mejor dicho, toda la unidad cómo trabaja en lo que es ampliar el rango de un instrumental, llámese amperímetro o voltímetro. Eso es básicamente lo que es la unidad 3, cómo ampliar el rango. Bueno, básicamente lo que se trata de hacer es, por ejemplo, si tenemos que medir vamos a pensar una corriente, ya que dibujé un amperímetro, una corriente de 2 amperes, ¿qué sería lo que tendríamos que hacer? Bueno, muy fácil. Si yo tengo que medir una corriente de 2 amperes, es buscar en el laboratorio un amperímetro que en su fondo de escala, yo me encuentre de que tenga 2 amperes o que en fondo de escala yo pueda medir 10 amperes. Me puedo encontrar con varios amperímetros. Amperímetro 1, amperímetro 2, otro amperímetro que me mida desde 0 hasta 5 amperes. Digamos que con amperímetro 1 y amperímetro 2 lo que me piden lo puedo hacer. Puedo usarlos en el circuito. No los voy a quemar, porque la intensidad máxima es de 10 amperes y el otro su intensidad máxima de 5 amperes. Ahora yo les pregunto, si tengo que medir 2 amperes, ¿cuál sería más conveniente? El que me daría un mejor valor de lectura. ¿Cuál sería para este caso si es analógico? Los dos son analógicos. ¿Cuál sería el que me daría una lectura más confiable? El de 5 amperes. El de 5 amperes. El de 5 amperes es el que yo usaría en lugar del de 10. Perfecto. Este es el que usaría. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos encontramos que no tenemos ni este ni este? Solamente nos encontramos con un amperímetro que a fondo de escala, vamos a suponer que me está midiendo 1 amper. O sea, este amperímetro mide 1 amper. Lo tendría que usar, es lo único que tengo. Si lo tengo que usar, tengo que hacer algo, ya que su escala va de 0 a 1, para yo poder medir la corriente de 2 amperes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué se les ocurriría hacer? Tengo 2 amperes y a lo sumo, a ver, disculpen, mientras piensan, esperen un momento, que están golpeando.
¿Qué se les ocurre, chicos? ¿Qué fue lo Y que se me trabó? esto de que hay que medirlo un ampere y luego hay que multiplicarlo por 2. Che, ¿hicieron un grupo aparte de laboratorio? Porque no me llegó ninguno de los trabajos de el tercero, bueno, de ahí casi iba. Nada, Bueno, poco. acá estoy. Laboratorio, cosa por Cronson. No, no. Sí, ¿qué comentaban? No, Hola. No, estábamos compañero, hablando no acerca llegó. del problema. Ah, está bien. Bueno, el problema acá es este. Tengo que usar ese amperímetro. A ver, nosotros tenemos unas leyes en electricidad que se usan para todo. Es cuestión de adaptarlas al problema. Siempre tenemos la ley de Ohm presente, que nos ayuda un montón. Y Inés, tenemos, miren cómo les escribo, la ley de las tensiones de Kirchhoff, que esta es la segunda ley. Y la primera ley, la ley de las corrientes de Kirchhoff. Todo esto son todas las herramientas, por así decirlo, de la matemática aplicadas a el campo eléctrico que nos sirven para solucionar todos nuestros problemas. Entonces, como ustedes estaban viendo, yo acá solamente tengo de 0 a 1 ampere, por lo tanto, tengo que pensar que si circula una corriente de 1 ampere, voy a estar a fondo de escala, y si voy a estar a fondo de escala con una corriente de 1 ampere, este instrumento que está acá internamente tiene una resistencia interna, porque este instrumental, por donde circula la corriente, tiene un bobinado. Todos los instrumentos tienen bobinas. Y las bobinas están hechas de cobre, entonces tienen una resistencia interna, que la llamo así, resistencia interna. O sea que este amperímetro que está acá, cuando circula un ampere, va a tomar temperatura y va a haber una potencia disipada por su resistencia interna, que va a ser I cuadrado por el valor de la resistencia. Estamos trabajando en corriente continua acá. El próximo laboratorio vamos a entrar con corriente alterna. Entonces, yo quiero medir 2 amperes, lo que significa que mi idea es de que cuando estén pasando los 2 amperes, el amperímetro llegue acá, la aguja del amperímetro llegue acá, a donde dice 1, pero yo voy a leer 2. Entonces, ¿qué se les ocurriría con todas nuestras herramientas que tenemos acá? ¿Cuál de ellas podríamos aplicar para tratar de hacer algo para desviar o para mejorar o sea, para medir 2 amperes teniendo un amperímetro cuyo fondo de escala es de 1 ampere? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué podemos hacer? primera ley de Kirchhoff. Primera ley de Kirchhoff, muy bien. Y con la primera ley de Kirchhoff hablas de las corrientes. Entonces, Claro. si hablas de las corrientes, lo que yo voy a hacer es derivar en este punto que está acá, voy a derivar la corriente. O sea que lo que voy a armar, miren ustedes, lo que se va a armar acá es un circuito paralelo. Porque vean, si yo dibujo al amperímetro con su resistencia interna, y abajo dibujo la resistencia que le agregué, tengo un circuito paralelo acá. Tengo un circuito paralelo, donde por acá
van a circular los 2 amperes, lógicamente acá se dividen, pero acá va a circular de nuevo 2 amperes, o sea que tengo un circuito paralelo o un circuito paralelo o un divisor de corriente. Bien, tengo que poner entonces en un amperímetro, tengo que poner una resistencia en paralelo o una resistencia en derivación. Miren, tengo varios sinónimos. Puede ser derivación, que es lo mismo que decir paralelo, y en inglés es lo mismo que decir shunt o shunt, como se conoce en todos los laboratorios, es poner un shunt. Bueno, y es muy común. ¿Por qué uso shunt? Y porque si estamos en un laboratorio, lo más probable, yo les diría el 90% de los casos van a decir ponele un shunt. Estamos hablando todo de lo mismo. Bueno, y acá lo que ocurre es muy sencillo. Por acá, ¿qué corriente voy a pensar que tiene que circular? Por acá tengo que pensar que tiene que circular la corriente máxima que me da el instrumento. Un ampere. Bueno, acá el caso es muy sencillo, ¿no? Por el shunt va a tener que circular un ampere. Entonces, todo esto radica en qué tipo de shunt, o mejor dicho, qué valor de shunt tenemos que usar. ¿Cómo harían los cálculos? Vamos a hacer algo concreto. Vamos a hacer algo concreto. Así ustedes hacen los cálculos. Vamos a darle un valor. Vamos a poner. Queremos ampliar el rango de un instrumento. De un amperímetro. Para medir vamos a ponerle para medir a fondo de escala amperes y disponemos de un amperímetro de fondo de escala (0,5 amperes) y el instrumento tiene una resistencia interna de 3 ohms.
Bueno, o sea que básicamente lo que tenemos, nuestro amperímetro, que tiene una resistencia interna de 3 ohms, fondo de escala 0,05, y ya sabemos que sí o sí, vean ustedes, yo quiero medir 3 amperes, yo tengo que colocar sí o sí una resistencia, tengo que colocar un shunt, y yo sé que el shunt está acá en paralelo y tengo que averiguar el valor. ¿Cómo lo harían? A ver qué se les ocurre. ¿Qué pasa acá en este nodo? ¿Qué supondrían ustedes? Hola, ¿están? Sí. Ah. Bueno, miren, acá tenemos, ustedes me dijeron, uso las corrientes, la ley de las cualquier cosa. Ley de las corrientes de Kirchhoff. Ustedes tienen un circuito de ohms y acá le están colocando una resistencia que no conocen. Tienen que buscar esta resistencia, el valor de la resistencia. Yo dije 3 amperes. Por el instrumento va a pasar a fondo de escala, va a pasar siempre 0,5 amperes. Si no pasan por el instrumento 0,5 amperes, se quema. Por el shunt, entonces, va a tener que pasar la diferencia. 2,5 amperes. Pero miren, la resistencia, la resistencia interna es de un amperímetro, como ustedes saben, es baja. Cuanto más baja es esta resistencia, menos es el error de inserción. Entonces, por acá va a pasar siempre una corriente alta por el shunt, y como este es un circuito paralelo o divisor de corriente, hay una propiedad, cuando uno hace las cuentas, para saber si está bien un paralelo, y siempre en este paralelo es probable que sea menor que esto, es probable que sea menor. Bueno, ¿cuáles son los datos? Vamos a llamar I1, vamos a llamar I2 y a esta I3. Esos son los datos que yo tengo para calcular. Esos son los datos que tengo. Entonces, voy a usar el azul y pongo que I1, I2 más I3. Pero vean una cosa en este circuito, a donde yo conecté la resistencia en paralelo. Si a este punto lo llamo A,
y a este punto lo llamo B, A y B, ahí lo que tengo yo es una diferencia de potencial. La diferencia en este circuito, la diferencia de potencial entre A y B, aplicando la ley de Ohm, es el producto entre la corriente que circula por acá y la resistencia interna, que en mi caso sería I2 por la resistencia interna. Entre A y B, pero entre A y B tengo en paralelo con el shunt. O sea que la diferencia de potencial que hay entre A y B, que es la que hay sobre la resistencia RI, tiene que ser igual a la diferencia de potencial que hay sobre el shunt. Por lo tanto, otra forma de calcular la diferencia de potencial entre A y B sería con la corriente I3 multiplicada por la R de shunt. Ahora vean ustedes, de estas dos ecuaciones que tengo acá y de la igualdad, que es la tensión que hay entre estos dos puntos A y B, que serían estos puntos de acá, estos puntos que hay acá, en los extremos del amperímetro, son iguales. Entonces esto me permite poner de acá por la resistencia interna tiene que ser igual a I3 por R de shunt. Si yo hago la relación entre I3 e I2, o sea que paso I2 dividiendo, RI queda acá, paso R shunt, y puedo calcular cuánto valen I2, yo conozco I3 y 2, puedo calcular un valor, por ejemplo, I3 dijimos que valía 2,5 amperes, y esto I2 0,5 amperes. Amper con amper se van, y esto que está acá me quedaría, si no hago mal la cuenta, 5 sin unidad, es la relación entre RI y R shunt. Esto que está acá, ¿recuerdan haberlo visto el año pasado en circuitos eléctricos y magnéticos? Esto, lo que dice acá. No. Bueno, esto, No. y en laboratorio el año pasado lo vieron, porque esto que hice yo acá se llama la relación de un divisor. Esto es relación de un divisor de corriente y me permite ver qué proporciones tienen entre la resistencia en una rama del circuito y la resistencia en otra rama del circuito. ¿Qué relación hay? ¿Qué digo con esa relación? Miren, me quedó que la división que hay entre esta resistencia con esta resistencia que yo no conozco, la división de Es estas dos igual a resistencias me da... I3 y 2. ¿Cómo? No te escuché. Esta división es igual a... ¿Sabes que el sonido sale? Esta división es igual a I3.
Esta división es la relación entre I3 e I2, entre estas dos corrientes. Vamos a ver. Vamos a verlo de otra manera. Vamos a olvidarnos que es un amperímetro por un momento, a ver si me entendieron, y lo voy a pensar con que son dos resistencias. R1 y la resistencia R2. Vamos a pensarlo así. Un circuito paralelo, donde acá hay una corriente I1, corriente I2 y corriente I3. El circuito acá puede seguir, pero yo voy a ver lo que pasa acá, en este paralelo. Y voy a hacer lo que se llama la relación de un divisor de corriente. Relación de un divisor de corriente. Entonces, siempre entre este punto y este punto, a esto lo llamo A y a esto lo llamo B, y conecto acá un voltímetro, el voltímetro me va a dar la diferencia de potencial entre estos dos puntos. ¿Cómo calculo la diferencia de potencial entre estos dos puntos? Con la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que la tensión entre A y B la puedo calcular por dos caminos. Puedo llegar al mismo valor por dos caminos. Haciendo el producto de I2 por R1 o haciendo el camino entre I3 y R2. Si hago este cálculo me da la diferencia de potencial, y si hago este cálculo me da la misma diferencia de potencial. Y es más, hasta podría hacer otra cosa que me va a dar lo mismo, ya que estamos analizando esto. Lo que yo podría hacer es calcular la resistencia equivalente, que todos saben que es el producto de R1 por R2. Entonces, este circuito que está acá, me queda el punto A, el punto B, acá me queda la R equivalente, esta es la corriente I1, bueno, ahí sigue el circuito, pero no me interesa lo que pasa allá, estoy trabajando con esto, y acá sigue la I1. Y también, si miro esto, lo que hice acá, Sí, sí. bien. Sí. Si calculo la diferencia de tensión que entre A y B en la R equivalente, ¿qué va a ser? Va a ser I1 por R equivalente. Entonces, quiero que vean de que yo calculé en este circuito que está acá, en esta porción de circuito, hice la relación entre la tensión entre A y B, entre A y B y entre A y B por tres caminos distintos. Y evidentemente los tres resultados son iguales, tienen que ser iguales porque yo estoy calculando la diferencia de potencial entre este punto y este punto. Y cuando yo hago la diferencia de potencial entre este punto y este punto, cuando uno escribe B entre A y B, que le digo diferencia de potencial, que es el potencial en A menos el potencial en B.
yo digo que la corriente entra por positivo, sale por negativo y dibujo esa diferencia de potencial con una flecha. Y acá pasa lo mismo. Voy a tener acá que esto va a ser B entre A y B, y acá va a ser lo mismo, que esta es una regla de signos. ¿Se recuerdan que yo les dije? La corriente entra por positivo, sale por negativo, positivo, negativo. La flecha siempre me marca el positivo y me está diciendo que este punto es mayor potencial que este. ¿Qué significa que este punto sea mayor potencial de este? Que este resultado me tiene que dar positivo, porque es una diferencia. Entonces tengo para calcular estos 3 caminos distintos. Pero vamos a pararnos acá. Y vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Vean, B entre A y B es este producto, y B entre A y B es este producto. O sea, esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. A esta vamos a ponerle un 3 para diferenciarla. Entonces, usando 1 y 2, mis ecuaciones, ¿se acuerdan? Método de igualación. Lo que estoy haciendo es eso. El método de igualación que ustedes veían en matemáticas para despejar incógnitas. Esto es lo mismo que esto, me representa esto, y yo puedo poner, usando el método de igualación, y yo acá escribí la relación que hay entre las tensiones e igualé los valores. Pero hago otro paso más. Miren, paso las corrientes. Quiero poner las corrientes de un lado y las resistencias del otro lado. Lo hago. Paso esta I2 la dejo acá, paso la I3 abajo. Yo voy a despejar de manera tal que las corrientes vayan para un lado, todo lo que es ampere a un lado y todo lo que es resistencia al otro lado. Paso I3 dividiendo y acá dejo R2 arriba y R1 pasa dividiendo. Bueno, yo hice esto. Lo mismo si hago al revés. Si dejo I3 de este lado, paso I2 dividiendo, dejo R1 y paso R2 dividiendo. Es lo mismo, ¿ves? Lo mismo. Y esto que está acá se lo llaman relación de un divisor de corriente. Y es importante en circuitos. Y lo puedo usar en circuitos de corriente alterna y circuitos de corriente continua. Porque en corriente alterna esto va a ser un número complejo, las corrientes. Y en lugar de tener resistencias, en corriente alterna tengo impedancias. ¿Y qué me permite hacer esto? Lo que me permite es buscar una relación entre cuánto vale esta resistencia en función de esta, por ejemplo. Vean, si yo de ahí, de esta ecuación que la llamo A, si de A, despejo R2, me queda que R2 va a ser la relación de las corrientes I2 a I3 y R1 la paso multiplicando. Este pedazo me salió medio. Esto es I3, este es un paréntesis nada más, como que estoy simbolizando que estoy multiplicando por R1. Entonces esto me da una idea de algo. Y vamos a ver qué idea me da.
ya que estamos con esto, que es un tema importante, que es divisor de corriente. Bien, habíamos puesto, vamos a, perdón, 4, ahí está. Miremos acá, miren acá este circuito. Tengo R1, tengo R2, no tengo los valores. Bueno, pero sí tengo los valores de la corriente. Entonces, vamos a hacer algo. En el circuito del ejemplo, suponemos que I2 vale 2 amperes e I1 vale 1 ampere. Entonces, estamos en este circuito. I2 tiene R1 y me paro en esta relación que hice acá o en esta relación que hice acá. Es lo mismo. Me paro en la última que puse. R1 sobre R2 es I3 sobre I2. Bueno, vamos acá y escribo la relación. R1 a R2 es I3 a I2. Acá me equivoqué yo, esta tendría que ser I3. Porque yo llamé I3 a R2, I2 a R1. I1 es la suma de los dos. No tengo los valores de las resistencias, pero sí tengo los valores de las corrientes. Entonces reemplazo. I3 dije que es 1 ampere. I2 son 2 amperes. Esto me da 0,5. Entonces, yo puedo decir que R1 va a ser la mitad de R2. Para eso me sirve este circuito que lo llamé relación del divisor de corriente, para tener una idea de magnitudes. Yo acá no sé cuánto vale en ese circuito, cuánto vale R1 y cuánto vale R2, pero sí puedo asegurar que si voy a mi circuito, que está acá, vamos a copiarlo, R1, R2, si yo voy al circuito, esto es R1, esto es R2, y yo tengo las corrientes, que esta corriente dije que es I2, y esta corriente dije que es I3, vean una cosa, R1, 0,5 R2, miren lo que hago, se imaginan ya lo que voy a hacer, ¿no? Reemplazo que R1 es 0,5 R2. Entonces, el circuito me puede quedar que en lugar de poner R1, pongo 0,5 por R2. Abajo me queda R2. Acá me queda una corriente que la llamamos 2. Me queda la corriente que la llamamos 3. Esta sí 1. Y puedo seguir simplificando. ¿Cómo? Hago el paralelo.
Bueno, acá le puse 0,5, pero lo que tengo acá arriba, ¿qué es lo que tengo? 0,5 por R2 por R2. ¿Se acuerdan? X por X, R2 por R2 es R2 al cuadrado. Y acá me queda R2 como 0,5 más 1. Y el R paralelo me queda 0,5 dividido 1,5 por R2. Entonces, no conozco cuánto vale R2, pero simplifiqué el paralelo a una sola resistencia, R2. Y esto me puede ayudar a resolver un circuito, porque ya eliminé una incógnita. Y me quedó en la rama en paralelo tenía dos incógnitas. Bueno, eliminé una incógnita. Tengo R2, o sea que puedo seguir calculando y es probable que pueda calcular R2 y después deshaga todo porque pongo el valor de R2 acá y calculo cuánto vale R1. ¿Se entendió la idea de lo que es la relación del divisor de corrientes? Sí, sí, sí. Bien. Bien. Entonces, todo esto fue como un alto para retomar este tema, porque lo que estoy haciendo acá para calcular el shunt es eso, es la relación entre los divisores. Y si nos retomamos acá en este punto, habíamos llegado a que la relación que había entre las resistencias interna y el shunt era 5 la relación. Era 5. ¿Qué significa? Para no ir a otra hoja, significa que miren, si yo quiero averiguar shunt, ¿cuánto vale? Shunt lo paso multiplicando. La resistencia interna la dejo arriba. Y abajo paso el 5, que me quedó un número dimensional. Y entonces, ¿qué es lo que hago acá? Reemplazo. ¿Cuánto tenía? 3 de resistencia interna dividido 5. Estos son ohms. Y ahí tengo la resistencia interna. Perdón, la resistencia shunt. ¿Cuánto les dio esa cuentita? Voy a mejorar esto que hice acá. $0,6. Miren, dio baja, ¿no es cierto? Sí. Todos los shunt son resistencias muy bajas, son extremadamente bajas. Pero vamos a ver una ¿Por qué? cosa. ¿Cómo? ¿Por qué, profe? O sea, son bajas los shunt. Los shunt, ¿por qué? Porque mira, hay una propiedad que es cuando tengo resistencias en paralelo, que no sé si se los mencioné, pero cuando tenés dos resistencias en paralelo, siempre el paralelo te va a dar menor que la menor. Y para que el paralelo te dé menor que la menor, evidentemente este shunt, esta resistencia de potencia en paralelo tiene que ser más baja que esta. En el laboratorio, yo calculo que vamos a volver, miren, en agosto vamos a volver en grupos reducidos a la escuela, por lo que dicen. Y ahí vamos a ir a ver lo que es un shunt, que uno lo ve y parece que es un pedazo de cobre, un cañito de cobre, porque son resistencias que tienen de valor muy bajo y tienen que disipar mucha potencia. Yo acá había puesto, voy a completarlo, que I1 era, ¿qué había puesto? I2 más I3, ¿no?
voy a conservar. Y 3. Bueno, y esto se le podemos, para terminarlo, podemos calcular la potencia del shunt. La potencia del shunt va a ser I cuadrado por R. ¿Cuánto van a tener que circular por acá? 2 amperes y medio. Multiplicado por 0,6. Si me hacen la cuenta, a ver cuánto nos da la potencia que tiene que disipar el shunt. A ver si puedo yo con la calculadora, con el teléfono. Puedo agarrar la calculadora de Windows. A mí me dio 3,75. 3,75 watts. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que poner? Una resistencia shunt de 0,6 ohms. ¿Cuál es el problema que uno se puede encontrar en el laboratorio? Que después vamos a analizarlo eso. Nos encontramos que capaz que no tenemos el shunt. Entonces, bueno, tenemos que buscar la forma de generar esa resistencia, ¿no es cierto? Pero básicamente ampliar el rango de medición de un amperímetro es directamente agregar una resistencia en paralelo. ¿Se entendió hasta acá lo que hicimos? ¿Se entendió todo lo que vimos? Bueno. Ahora, ustedes me van a decir entonces, porque ahora le toca el momento al voltímetro. Y entonces, ¿cómo ampliamos el rango de un voltímetro? O sea, tengo un voltímetro, Alunque, me mide entre 0 y 50 voltios, y es lo único que tengo, es el único voltímetro, pero se busca medir usando el voltímetro ...120 voltios, más o menos 120 voltios. Quiero usar este voltímetro para medir 120 voltios, sabiendo que su resistencia interna es de 100 kilo ohms. Una resistencia interna bastante alta.
Bueno, ¿qué es lo que tendría que hacer acá en este caso? Hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿no? Sí, Agregar la resistencia Shunt. ¿te parece Eso. que en Shunt qué pregunta? Sí. Vamos a... No sé. Bueno, ¿cómo tendríamos que poner la resistencia? Resistencia ¿De paralelo? en Pero paralelo ¿por sería. qué en paralelo? ¿Qué estoy midiendo ahora? Yo estoy midiendo voltaje. Cuando medimos con el amperímetro, que yo le puse en paralelo, ustedes bien me dijeron la ley de las corrientes de Kirchhoff, porque si por acá cuánto tiene que pasar, habíamos dicho, vamos al ejemplo último, 0,5. Bueno, si acá tengo 3, tiene que ir todo por acá. Entonces sí, tengo que poner paralelo, pero acá tengo tensiones. Entonces, yo tengo un circuito, estos son los puntos A y B del circuito, yo vengo con este voltímetro, que ese voltímetro que tiene una resistencia interna. Primero, la resistencia interna del voltímetro es cuanto más grande, mejor para el instrumental. Antes, que era un divisor de qué? De corrientes. ¿Y ahora qué se imaginan que voy a tener que armar acá? Divisor de voltaje. Un divisor de tensión. Si para medir corrientes, ampliar el rango en un amperímetro, tuve que hacer un divisor de corrientes, acá tengo que dividir la tensión, porque este voltímetro lo voy a conectar acá, pero me llega hasta 50 voltios. ¿Y cuánto es lo que quiero medir yo? Yo 120. quiero medir 120 voltios. Entonces, uso la ley de las tensiones de Kirchhoff. ¿Qué me dice? Lo que quiero medir yo es esto, es B a B. B a B, que son ley de las tensiones de Kirchhoff. Entonces, en el voltímetro, ¿cuánto va a caer de tensión? 50 voltios. En el voltímetro más de 50 voltios no le puedo poner. Eso quiere decir de que yo en este extremo del voltímetro voy a tener que poner una resistencia. ¿Qué sería? Una resistencia serie o multiplicadora. Una resistencia serie o multiplicadora. Vamos a ponerle M de multiplicadora. Entonces, de manera tal de que entre este extremo que tengo acá, de mi voltímetro,
y el otro extremo del voltímetro está conectado acá, ese es 1, y a esto lo llamo 2, de manera tal de que la tensión entre 1 y 2 siempre va a ser 50 voltios a fondo de escala, y entre este punto que es 2, o sea, la caída de tensión entre la resistencia multiplicadora y B, ¿cuánto va a tener que ser? Y bueno, nosotros dijimos ley de tensiones de Kirchhoff. Entonces, nosotros sabemos que si esta es la fuente de alimentación, la suma de las caídas de tensiones, o sea, B12, que es la tensión del voltímetro, más la tensión que cae en la resistencia multiplicadora, que la llamé B2B, tienen que ser 120 voltios. Entonces, 120 voltios va a ser a 50 voltios más B2B, y entonces, ¿cuánto me quedaría esto? Me quedaría que 120 voltios menos 50, ¿cuánto me queda la caída en la resistencia multiplicadora? 70. Bueno, entonces yo ya conozco que tienen que caer ahí 70 voltios. Dibujo el circuito, vamos a ver el circuito, que es este circuito que nos apareció ahora. El circuito, esto lo borro para no confundir. Bueno, están dando muy mal. Bueno, esto no pertenece, cuando me deje elegir. Voy a dibujar el circuito acá. El circuito tengo los extremos que quiero medir. Esperen un segundo. Amperímetro. Resistencia en paralelo. Ampliar rango de voltímetro resistencia serie multiplicadora. Ley de las corrientes de Kirchhoff, ley de las tensiones de Kirchhoff. Recordar que si yo tengo un circuito así, R1 y R2 es un circuito serie. Pero también se conoce como circuito divisor de tensión, donde lo que circula acá es la corriente I. Y si yo digo que circula la corriente I, va a producir, entra por positivo, sale por negativo, esta corriente.
entra al elemento por positivo, sale por negativo, mi regla de signo, dibujo la caída de tensión en BR1 y dibujo la caída de tensión en BR2, donde la corriente es la misma, yo puedo calcular la corriente que pasa por R1. La corriente que pasa por R1 va a ser VR1 sobre R1. Y la corriente que pasa por R2 va a ser VR2 sobre R2. Vean que esta corriente es la corriente que va a pasar por todo el circuito, porque es un circuito serie. Va a pasar por R2 y R1. Entonces, acá tengo dos ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2. Método de igualación. El método de igualación me decía, puedo igualar esta ecuación 2 con la ecuación 1, porque acá tengo este valor que es el mismo. Elimino incógnitas, ese valor es el mismo. Y miren lo que queda. Me queda la relación, porque si paso todo dividiendo al otro lado, todas las tensiones a un lado y las resistencias en el otro, miren cómo me quedó. Me quedó lo mismo que con el divisor de corrientes, pero en el divisor de corrientes, ¿qué tenía acá? Corrientes. Y miren cómo quedó acá el divisor de tensiones. ¿Estoy solo? No. Faltan 3 minutos. Perdón. ¿Se entendió? Divisor de corriente y divisor de tensión y cómo ampliar el rango de medición de un instrumento. Sí, la mayoría. La mayor parte se entendió. La mayor parte. Sí, la mayor. Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer como trabajo ahora, ustedes lean la unidad 3. Miren de nuevo este video y traten de resolver los ejercicios de la unidad 3. Los discutimos el lunes. El lunes a las 10 de la mañana discutimos, si quieren, un poco de estos ejercicios o del martes. Así que bueno. ¿Conectados por el mismo enlace, profesor? Siempre por el mismo enlace. Siempre. Si hay algún cambio, les aviso siempre. Pero siempre por lo mismo. Dale. Bueno, espero que les haya sido útil, que hayan entendido. Miren que lo que vimos acá, divisor de tensión y divisor de corrientes y las relaciones, eso nos puede servir para resolver circuitos eléctricos. No está solamente focalizado en ampliar el rango de un amperímetro o el rango de un voltímetro. También tiene aplicaciones en circuitos eléctricos y también en corriente alterna. Porque lo que cambia es, en lugar de resistencias, impedancias, y lo que cambia también es el álgebra. En lugar de usar solamente números reales como usamos acá, vamos a usar números complejos. Bueno, chicos, Profesor, una consulta. Todo lo que estamos viendo acá, ¿esto tendría que ir a la carpeta o sería una hoja aparte como un repaso? no, ponelo en la carpeta. Porque eso, por lo que ustedes me dijeron, no lo vieron bien el año pasado. Ese es un tema que tendrían que haber visto en laboratorio el año pasado, lo que estamos viendo nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este periodo? Llenando algunos huecos, para que de esta manera
arranquemos la semana que viene, no, la otra, o posiblemente les doy una idea la semana que viene, cómo medir una impedancia. Ya entraríamos en corriente alterna, cómo medir una impedancia. Pero bueno, necesitamos un poquito de esto también. Bueno, chicos, por suerte, miren, están en sus casas, no tienen que...